mezcla de especialidades tratando de subespecializarse cada vez más, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos cirujanos pediatras, ¿no es cierto? Tenemos endocrinólogos pediatras. ¿Qué más tenemos? Tenemos radiólogos intervencionistas, ¿no? Bien, hoy en día hay una subespecialidad de ginecología que se encarga de tratar a las niñas y a las adolescentes. Y aparte todavía hay otra subespecialidad que se encarga solo de los adolescentes, que tiene que ver con el factor endocrino. Ellos son, por ejemplo, los que ven el crecimiento de una mujer, ¿no? Son los más adecuados. Bien, pero sí se recomienda, perdón, en lo posible, que a una niña y un adolescente la examine un ginecólogo que tenga una vasta experiencia en tratar a este grupo etario. Es muy diferente que tratar a una mujer joven, una mujer adulta, ¿ya? Y la niña puede consultarse al ginecólogo, generalmente no, generalmente va al pediatra, ¿ya? Se golpea los genitales, al pediatra, ¿no? Tiene prurito vaginal, al pediatra. Tiene una asimetría de las mamas, al pediatra. Es raro que realmente venga al ginecólogo, cuando el ginecólogo debería tratar a ese paciente, ¿no? Entonces, la visita no es muy frecuente, pero vienen por diferentes cosas. Vienen porque tiene infección, vienen porque presenta alteraciones en su menstruación, ¿no? Le viene su menstruación y no le viene 3 meses después, ¿no? Viene porque tiene dolor con la menstruación, viene porque tiene dolor abdominal, o viene en algunos casos a solicitar anticoncepción, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que orientarla. Y pues todo eso lo van a ver ustedes como médicos general. Es frecuente, ¿ya? Solo que el tratamiento es un poco diferente al que ustedes han visto que hemos tratado en las mujeres adultas. ¿Cómo debe ser la consulta? Muy especial. Generalmente cuando son niñas, la mamá va a ser parte de la consulta, ¿no? La niña está al lado de la mamá o está en los brazos de la mamá. Entonces, yo recuerdo mucho una niña que la mamá la traía porque ella sentía que la vagina de su niña tenía mal olor, ¿no? Y bueno, pues yo no sentía originalmente, pero lo que sí se observaba era una pequeña leucorrea, ¿ya? Y empezamos a observar que tenía un objeto extraño en la vagina, ¿no? La niña tendría 3 años, pero no creo que haya sido un impulso sexual, seguramente por estar jugando, pues se metió algo en la vagina. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes se colocan, ¿ustedes alguna vez se han colocado de niños un poroto en la nariz? ¿No? Frecuente, ¿ya? Que se coloquen un poroto o en la oreja, ¿no? ¿Qué pasa? Secretan ciertas secreciones que hacen que eso como que se remoja, ¿no? Y va adquiriendo un mal olor. Igualito pasa en la vagina. Ahorita es un cuerpo extraño. Y entonces simplemente se saca ese cuerpo extraño y se soluciona el problema. Pero esto es frecuente que se presente, ¿no? Entonces casi siempre va a tener a la mamá ahí al lado para que uno lo pueda examinar, para que la niña esté tranquila, ¿no? Y el otro gran dilema que lo hemos discutido también en la primera clase es cuándo debemos nosotros tratar a la niña a solas y cuándo acompañada. Hasta dónde debe ir el hecho de que por ser menor de edad debe estar al lado de sus padres, ¿no? Y acá entran ya otros temas, ¿no? Como violencia sexual, como anticoncepción, como embarazo, y es posible pues que nosotros en algún momento tengamos que decidir si es que amerita o no que los padres estén presentes al momento del interrogatorio del examen físico, ¿ya? Si la paciente no se quiere dejar examinar, no insista, ¿ya?
que regrese cuando desee examinar. No se debe obligar, menos a una niña, a que sea examinada, ¿ya? Y en una gran parte de los casos vamos a tener que llegar a un examen para anestesia, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo sospeche que tiene una malformación congénita y la niña no se deje examinar fácilmente, pues voy a tener que ir a sala de operaciones y recién examinarla ahí con un espejo virginal o con algún otro medicamento para confirmar la sospecha que yo pueda tener con el objeto genital. Entonces, yo tengo diferentes herramientas para poder examinar a la paciente. Puedo pedirle que se eche, no necesariamente tiene que levantar las piernas, puede estar con sus rodillitas abiertas, ¿no? Esto le conocen como el nombre de la posición del sapito, ¿no? O de la ranita, como quieran. O puede estar su mamá dándole confianza en el momento del examen. Y cuando yo quiero examinar, sobre todo genitales externos, por sospecha de violencia sexual, pues esta es la mejor posición para examinar. Porque en la misma posición yo puedo examinar la zona anal y puedo examinar los genitales externos y el introito vaginal. Entonces, son alternativas que tú vas a tener para poder examinar a una niña sin llegar a la necesidad de producirle un trauma adicional al que ya ha tenido con el examen físico. Ahora, los genitales en una niña pues son completamente diferentes a los de una mujer adulta. Eso no se parece en nada a los labios de una mujer adulta, ¿no? Donde sí puedes diferenciar los labios mayores, los labios menores, la línea de Halvan, el introito vaginal, ¿no? Acá, pues probablemente no vas a encontrar nada, ¿ya? Y si la niña tiene más o menos 8 o 9 años, es una niñita que tiene 2 labiecitos abultados y una rayita al medio. No tiene más. No tiene desarrollo de labios menores, no tiene nada. Entonces, uno tiene más o menos que conocer cómo son los genitales a determinada edad. ¿Ya? Cuando estábamos en la época de la pandemia, yo tuve una niña que vino con una tumoración de ovario de más o menos unos 12 centímetros. ¿Ya? Era una tumoración que al final resultó ser un disgerminoma. Ustedes saben que tiene potencial maligno, ¿no? Pero el uterito no se diferenciaba. Cuando saqué la tumoración casi no saco el útero más. ¿Ya? Por casualidad no le saqué. Entonces, para que vean, para que tengan el ejemplo de cómo es el uterito antes de que empiece a menstruar. El cuello es mucho más largo que el uterito. Cuando la mujer empieza a tener estímulo estrogénico y empieza a menstruar, recién empieza a crecer el útero. Y se invierten las proporciones, ¿no? Donde el cuerpo del útero se hace más grande que el cuello del útero. Igual pasa con los genitales externos. Entonces, tienes que saber diferenciar, tienes que saber cómo es los genitales en una niña, tienes que saber que los labios menores todavía no van a estar totalmente desarrollados, que el introito no se encuentra completamente cerrado, ¿no? Los labios tienen esa función, proteger justamente la entrada de la vagina. Y no es para ponerle piercing. Entonces, es que la ponen pues. Si supieran de todo lo que van. Examen en las primeras 8 semanas. ¿Qué puedo yo encontrar? ¿Cómo son los testículos de un niño recién nacido? Pequeño, ¿cierto? En tu caso. ¿Cómo son? ¿Tienen una idea? Puede presentarse con film. Son grandes, negros. Ah, sí, ¿no es cierto? Ese tenía 25 años. Sí. Y los labiecitos de la mujer cuando recién nacen, ¿cómo son? Son bonitos, son hinchaditos, oscuros, y puedes encontrar hasta sangrados. ¿Por qué? Por influencia materna, netamente por influencia materna. Pasan los días
y ahora sí, los testículos van a ser chiquitos, ¿ya? Rosaditos, ¿ya? No va a haber eso. Y eso vas a encontrar frecuentemente. Entonces, no vayas a decirle que ha nacido con un tumor, ¿ya? ¿Qué más puedes encontrar? A veces encontramos el clítoris blanco, no es frecuente, pero podemos encontrarlo, ¿ya? Pueden encontrar un himen grueso y redundante. Yo nunca he examinado en una niña el himen, así que no puedo decirles. Y puede haber flujo vaginal, eso también sí es frecuente, ¿ya? Ninguno de estos cambios amerita ningún tipo de tratamiento. Son hallazgos que yo puedo encontrar hasta los 2 meses de recién nacido, ¿ya? Y que van a regresionar espontáneamente, sin ningún problema. Y vean, ahí está la prueba. No es que esa niña haya tenido algún trauma, es solamente estímulo estrogénico materno, ¿ya? ¿Qué pasa a partir de los 2 años? A partir de los 2 años la niña empieza a crecer, no hay estímulo estrogénico, pero sigue habiendo el estímulo materno que ya va disminuyendo más, ¿no? Por eso dice ahí, los estrógenos disminuyen progresivamente. Las gonadotrofinas, ¿cómo están? Están inhibidos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Más o menos hasta los 11, 12 años en que empiezan a aparecer los pulsos de LH primero, ¿no? Y luego de la GnRH. Los genitales son atróficos, la mucosa es delgada, el himen es fino, el capuchón del clítoris sobresale pero no es grande, el meato urinario es pequeño, los labios mayores son planos y los labios menores son cortos, no hay. Esas son las características de una niña hasta los 8 años, ¿ya? Y esto sí es difícil. Si nosotros vemos la imagen y decimos, mira todos los tipos de himen que hay, bueno, pero va a suceder que ustedes van a salir, que va a venir una niña que refiere que ha sido violada. Y los padres, el fiscal y la policía le van a decir, doctor, dígame si esta niña tiene signos de violencia sexual. Y una de las cosas que tú tienes que evaluar es si ese himen es íntegro o está roto. ¿Y qué tal te toca este himen? Y entonces, ¿cómo dices si la paciente tuvo una agresión, tuvo penetración, tuvo tocamientos? ¿Cómo dices? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues si fuera reciente, podría ser encontrar equimos, hematomas, si hubiera habido violencia, ¿no? Podría ser que encuentres sangrado, ¿no? Pero cuando no encuentras nada de eso, tú tienes que saber diferenciar que el himen no siempre se va a presentar así, sino puede ser completamente irregular. Y esta es la más frecuente, te puede dar la apariencia de que esa niña ha sufrido una penetración, lo cual no es cierto. Para eso, las carúnculas himeniales tendrían que llegar hasta la base del introito. Y es así, es una prueba de que sí ha habido un desgarro, ¿ya? Pero mientras no haya eso, uno puede encontrar miles de formas de himen y no necesariamente expresar que ha sufrido o tiene signos de violencia sexual. Eso también lo van a ir aprendiendo poco a poco. ¿Cómo examinamos la vagina en la niña? Primero yo me tengo que preguntar por qué viene mi paciente. Viene por flujo. Si viene por flujo y es una niña, primera posibilidad que sea una infección por contaminación, ¿no? Continuidad de la zona anal, mala limpieza, que es la más frecuente, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que enseñarles a limpiar a las niñas, ¿no? Indicarles que siempre tienen que limpiarse de adelante hacia atrás, nunca al revés, ¿ya? Para que justamente no se meta una infección. El otro es la manito, ¿no? Ya lo hemos hablado también. La niña que juega en el campo, que juega en la tierra, que luego se agarra sus genitales.
O la niña que tiene una parasitosis. La parasitosis no solo da prurito anal, también da prurito vaginal, sobre todo oxyuros, ascaris, ¿ya? Y entonces, en el momento de rascarse, pues se va a contaminar. Va a aparecer flujo vaginal, o puede aparecer en algunas cosas otras secreciones. Por ejemplo, que haya sangre. En una niña, pues eso es un desgarro, o hay algo ahí adentro que hay que investigar, ¿no? Tumores, cáncer. Nosotros hemos visto un cáncer en una niña de 9 años. ¿Qué más te puedo encontrar? Puedo encontrar objetos extraños. Habéis dicho que también eso da flujo vaginal. Puedo encontrar que le hicieron un estudio y le han encontrado doble sistema pielo-caricial. Y entonces, como está el problema en el uréter, yo puedo decir también que puede haber un problema de malformación. Y es más, me piden que descarte una malformación ginecológica. Pues tengo que hacer estudios para descartar cómo están los genitales externos, cómo está la vagina, cómo está el cuello, si es que es necesario, ¿no? Ya les he enseñado cuál es la mejor posición para examinar a estos niños. ¿Se puede colocar un espéculo a una niña? Bueno, yo no lo recomiendo, ¿ya? Está descrito que se puede colocar un espéculo virginal, pero aún así sigue siendo muy grandecito para una niña, ¿no? Hay otros aparatitos como son los espéculos rectales que de repente se podrían utilizar, pero en realidad hoy los ecógrafos modernos visualizan muy bien la vagina, el útero, los ovarios y evita la necesidad de estar haciéndole un examen de este tipo a estas niñas. Entonces yo prefiero que soliciten un examen y en todo caso, si es que las condiciones lo permiten, una tomografía o una resonancia quizás les ayude un poquito más, ¿ya? Tampoco no es lo mejor, porque ya les he dicho cómo es el útero cuando son pequeños, ¿ya? El examen recto abdominal también ya ha dejado de usarse, ¿ya? Más ahora que los cirujanos hacen diagnóstico de apendicitis por ecografía, ¿no? Ya no hacen diagnóstico clínico. Ahora todas les piden ecografía y de acuerdo a eso deciden si se opera o no se opera. Es una mala costumbre. La apendicitis es un diagnóstico clínico. Bien. En ciertas ocasiones la niña viene por dolor, sobre todo en el lado derecho, puede ser, ¿no? Y uno tiene que descartar cosas porque hay una tumoración, hay un proceso inflamatorio como puede ser una apendicitis o cualquier otro cuadro de abdomen agudo. Entonces, esta era la justificación para realizar un examen rectal en una niña. Pero un examen rectal en una niña es traumático, es muy traumático. Entonces les vuelvo a decir, una ecografía bien hecha hace el diagnóstico inmediato de qué es lo que tiene la niña. Si tiene una tumoración anexial, se debe ecografía. Si es que yo encuentro un pequeño folículo de 14 milímetros y le pregunto a la niña en qué día de su ciclo está y me dice que está de su día 14, pues ya sé que es una ruptura del folículo. No necesito hacerlo, no tengo por qué realizarle un examen traumático a mi paciente. Existe la posibilidad de que yo esté ante un sangrado no explicado y que le haya hecho la ecografía y no pueda diferenciar. En ese caso sí, quizás se necesita hacer no solamente un examen rectal, sino un examen vaginal, porque hay que descartar un proceso maligno. Y en las niñas, el más frecuente es el sarcoma botryoide, que tiene mal pronóstico, ¿no? La leucorrea persistente, que ya les he dicho que generalmente en niñas va a obedecer a cuerpos extraños, pero nunca descarten la posibilidad de violencia sexual, ¿ya? Y si ustedes encuentran un flujo que no tiene nada que ver con algo que les he mencionado y que podría estar más relacionado a una infección, tienen todo el derecho a hacer cultivos, tienen todo el derecho de hacer estudios para descartar una enfermedad de transmisión.
¿Por qué la ecografía en la niña? Ya te he dicho, no es invasiva, es rápida, es fiable, y yo la puedo repetir las veces que me da la gana. Y entonces me va a salir el mismo diagnóstico. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo, o para qué me puede servir un estudio ecográfico? Para determinar genitales ambiguos, lo hemos visto en disfunción gonadal, cuando hay dolor pélvico, cuando hay una masa pélvica, cuando yo tengo una niña que ya empezó a menstruar, ¿no? Y es del tamaño de ustedes. Entonces hay que pensar en pubertad precoz, ¿cierto? Muy chiquitas para menstruar, ¿no? O si es una jovencita, pues puedo descartar síndrome de ovario poliquístico, puedo descartar tumores de ovario, ¿no? Dentro de los casos más frecuentes, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos. Hablábamos con sus compañeros acerca de los famosos quistes, ¿no? Y los quistes pueden ser quistes, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, o pueden ser tumores quistes, ¿ya? Y ya vamos a aprender cuál es la diferencia entre uno y el otro. Lo cierto es que si mi paciente viene con dolor y yo le encuentro esta imagen, pues tengo todo el derecho a pensar que estoy ante una tumoración complicada, posiblemente una torsión, y puede que me inicie una intervención. ¿No? Ahí tienen otra imagen, ¿no? Que se diagnostica la imagen. Lo que tú no vas a poder decir es esto, es un quiste dermoide, pero sí vas a poder decir que hay una imagen, que hay una tumoración, y que por lo tanto esta paciente puede que amerite una intervención quirúrgica si el dolor es persistente. ¿Ya? Y lo otro que te decía, mira cómo va variando el tamaño del útero y del cuello a medida que va creciendo la niña. ¿Ya? Mira cómo es la relación cuando nace, ¿ya? Cómo es el uterito a los 11 años, vean. No se diferencia, no parece uterito, ¿no? Y después de la pubertad, cuando ya empezó a menstruar, recién va adquiriendo la forma típica del útero, ¿no? Y entonces va cambiando su relación, ¿ya? Va cambiando sus diámetros, hasta que al final, pues, el cuerpo uterino se convierte en más grande que el cuello uterino, ¿ya? ¿Y ahí lo ven? Vean, tienes que ser muy experto para decir que aquello es el útero. Generalmente ni lo vas a ver. Recuerda que todavía es una ecografía pélvica, ni siquiera es transvaginal. Y acá a los 8 años también es muy pequeñito como para poder diferenciarlo. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando pidas una ecografía a esa edad. No esperes que te digan que el útero está normal o el útero tiene ciertas características, porque probablemente, como te explico, no lo vas a ver. Pero los ovarios sí es más fácil verlo. ¿Por qué? Porque las sustancias de contraste vienen a hacer el desarrollo folículo, ¿ya? Hay dos circunstancias en las cuales no se ven los ovarios: en la niña antes de que empiece a menstruar, o en la señora que ingresa a la menopausia. ¿Por qué? Porque en ambos casos no hay folículos, entonces no hay cómo diferenciarlos, digamos. ¿Listo? Pero después, solamente con la presencia de los folículos, tú vas a poder diferenciar fácilmente los ovarios, tú vas a poder decir en qué condiciones están. Así es que la ecografía es un método completamente válido, con un criterio de certeza de diagnóstico bastante alto. Hablemos de algunos casos en particular. Hablemos de pubertad precoz. ¿Qué cosa es pubertad precoz? Sucede que todo en nuestro cuerpo debe ir de la mano, ¿ya? El crecimiento físico, el desarrollo físico, ¿no? Y el desarrollo endocrino también. Pero sucede, como a muchas de ustedes, ¿no? Se detuvieron en su crecimiento, pero no el sistema endocrino. ¿Cierto? Bueno, pero normalmente no debe ser así. La mujercita, por ejemplo, en otros lugares, en otros países, tienen
la segunda curva de crecimiento bien acelerada. ¿Ya? Por ejemplo, las brasileñas, las argentinas, tienen en ese periodo un crecimiento bastante largo y son bien altas. ¿Ya? Ambas razas son bien altas. Probablemente sea el clima, probablemente sea la altura, ¿no? Cosa que, hablamos, en nuestro país no pasa con nosotros. ¿Ya? Y entonces a la mayoría le va a venir a los 13 años más o menos su menstruación. ¿Ya? Y cuando viene la menstruación, esta segunda fase de crecimiento se detiene. ¿Ya? Y esta es una fase de crecimiento de rápida evolución. Uno se da cuenta que está creciendo en esa etapa, ¿no? Su compañerito de carpeta, ¿no? Lo tiene a la altura de la cadera, generalmente, ¿no? No, el otro sabe que las mira ahí, ¿no? Y son de la misma edad. Pero eso pasa con los ejercicios. Pero a veces ocurre lo contrario. El sistema endocrino se adelanta y antes de que empiece esta fase de crecimiento, la chiquita no está. Y le empieza a aparecer el cordón mamario. Y le empieza a aparecer viejitos en el pubis, con 8 años, con 7 años. A ese crecimiento acelerado desde el punto de vista endocrinológico se conoce con el nombre de pubertad. ¿Listo? ¿Cuál será el tratamiento para esta paciente? Vamos, participen para que yo no hable. Claro, muy bien. Voy a hacer que se inhiba, ¿no? El sistema endocrino para que ella pueda crecer. ¿Listo? Entonces, le doy análogos de la GnRH, le doy hormona del crecimiento, ¿no? Dependiendo también de cómo esté su radiografía de mano, sus factores endocrinos adicionales, ¿no? Y tengo que investigar qué condicionó que empiece a aparecer en ese tiempo o la aparición de la GnRH. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer. Muy bien. ¿Cuáles son los dos puntos que más yo debo evaluar aparte de la aparición de la menstruación? Crecimiento mamario y crecimiento de vello púbico. ¿Ya? Son los puntos que yo tengo que evaluar para ver si hay signos de pubertad precoz. ¿Ya? Sí, dime. En caso de que la adolescente sea resistente a la GH exógena, ¿habría la posibilidad de algún otro tratamiento para...? Claro, todo aquello que frene el eje hipotálamo ovario. Todo. Lo más adecuado pues sería justamente darle GnRH. O sea, si yo le doy GnRH, voy a hacer de que todos los receptores de GnRH se llenen, se cojan. ¿Listo? Una vez que esté lleno, no se produce nada de GnRH, no se produce FSH, no se produce LH y inhibo. ¿Ya? Pero por mi duda iba, por ejemplo, si es que el receptor final del GH, pues la hormona de crecimiento, ¿Hormona de crecimiento o de la GnRH? ¿De qué estamos hablando? Son dos cosas diferentes. Digamos que tratamos a un paciente con pubertad precoz con GH exógeno. ¿Hormona de crecimiento? Exógeno. Ya. Pero si la paciente es resistente a esta hormona de crecimiento Eso sí no sé. Tienes que preguntarle al doctor Albizu. Ya, eso sí no sé. No sé ni siquiera en qué dosis se da, cómo se da. Lo único que te puedo decir es que no es que te van a dar hormona de crecimiento y de 1,50 vas a pasar a 2 metros. No. Sé que aumentan, en lo máximo que han logrado aumentar el tamaño, creo que es de 6 a 8 centímetros. Una vez dado el tratamiento. Creo, no estoy seguro. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? Eso en cuanto a hormona de crecimiento. Pero lo cierto es que si tú tienes este caso, tú tienes esa opción. Tienes la posibilidad de darle GnRH
Ahora, lo adecuado sería pues darle un agonista de la GNRH, porque actúa más rápido. Te he explicado cómo actúa el agonista y cómo actúa el antagonista. Pero no tenemos antagonistas. ¿Ya? Y acá tienes un algoritmo en el cual te explica qué debes hacer cuando tú tengas una pubertad precoz, ¿no? Entonces, la paciente menstrua, tiene 9 años, lo primerito que tú tienes que hacer es determinar la edad ósea. ¿Con qué haces esto? Radiografía de manos, principalmente, ¿no es cierto? Muy bien, está normal, muy bien, cómo están mis signos de crecimiento puberal, cómo está mama, cómo está el pubis, y le hacemos una ecografía para ver cómo está el útero, el endometrio, y luego le hacemos una ecografía de la mama. ¿Por qué? Porque si hay una asimetría, entonces ya no voy a pensar que está creciendo un botón mamario por efecto endocrino, sino hay una tumoración en la mama, ¿no? Y en niñas o en jóvenes, ¿cuál es el tumor más frecuente? No, el fibroadenoma de mama. Si la edad ósea me muestra que está acelerada, muy bien, estoy hablando que ya está acelerada. Y yo no siempre voy a tener que sea por causas naturales. Generalmente también están inscritos factores tumorales. ¿Ya? Entonces, tengo una pubertad precoz, veo cómo está el eje, FSH, LH, estradiol, si es que deseo, y determino, porque hay dos tipos de pubertad precoz. Puede ser una pubertad precoz de origen central, puede ser una pubertad precoz de origen periférico. ¿Ya? Y eso me va a servir para que yo determine si tiene algún problema neurológico, si es que hay un problema suprarrenal o de repente estoy ante una disgenesia gonadal. ¿Ya? Y si es que no, y si es que hay alguna atrofina, los esteroides, todo me sale, digamos, de acuerdo a lo que tendría que tener una niña en estado normal, pero solo que en una edad más pequeña, ¿no? Entonces yo debo estar ante una pubertad precoz central y obviamente acá me sirve una resonancia, una tomografía para descartar un proceso tumoral. ¿Ya? Y acá te muestro los diferentes tipos y análogos de la GNRH que hay. Nosotros tenemos la leuprolevina acá en nuestro mercado y ahí pueden ver ustedes que la dosis a la que usa es más o menos de 150 o 200 microgramos por kilo de peso cada 28 días. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso es que damos el tratamiento. ¿Y cuánto tiempo dar? ¿Acá se debe dar un máximo 6 meses? No, acá se puede dar un poquito más, porque recuerda que no estás tratando a personas que han estado en su vida reproductiva y que les vamos a interrumpir su menstruación. No, acá estamos hablando recién de una niña enfermedad, por lo tanto el riesgo de osteoporosis es bajo. ¿Ya? ¿Qué criterios debes tener tú cuando uses GNRH? Recuerda que las niñas menores de 8 años o 7 años en el origen mediterráneo o menor que antes de los 9 años deben ser consideradas como portadoras de posible pubertad precoz. ¿Ya? En niños, un tamaño testicular mayor de 4 centímetros cúbicos antes de los 9 años. Ritmo de progresión rápidamente progresiva al diagnóstico, relación a la evolución ósea, edad cronológica es de 1 a 2. Y el pronóstico de la talla final, talla pronosticada al diagnóstico inferior al percentil 3 de la población de referencia. Y esto es lo que te manifestaba, ¿no? Que no esperes que con el tratamiento tampoco vayas a tener un crecimiento mucho o algo esperado. Posiblemente sí va a ser un poquito pequeño, ¿no? Recuerden a Messi, ¿no es cierto? Imagínense, él con hormona de crecimiento llegó a ese tamaño. ¿Qué efectos secundarios puedes tener cuando utilices GNRH? Pues vas a tener algún grado de bochorno, ¿ya? Vas a tener una reducción en la velocidad de crecimiento, tiendes a subir de peso, ¿ya?
puede haber alteración de la masa ósea, puede aparecer ovario poliquístico, puede haber alteraciones en la fertilidad, puede haber cefaleas. Este creo que es el signo que más les incomoda, ¿no? Puede aparecer trastorno epiléptico, hay que tener cuidado, ¿ya? Va a haber astenia, ya te voy a hablar de los sofocos, fotofobia, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y en el sistema inmunitario, y pueden hacer depresión o irritabilidad, muy similar a lo que presenta la paciente cuando empieza la menopausia, ¿ya? El otro gran tema en niñas es el ovario poliquístico, ¿no? Y ya de esto también hemos hablado bastante, no me voy a detener a hablar mucho. Los criterios para diagnóstico de ovario poliquístico no varían porque sea adolescente o joven, aunque, como les mencioné, se está diferenciando el criterio de conteo del número de folículos para niñas muy jóvenes. Y se está aumentando, algunos hablan, como les decía, de 20 folículos para hablar de ovario poliquístico y otras hasta de 40, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado para hablar de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes y en jóvenes. De preferencia, que no solamente haya el criterio ecográfico, sino los criterios de, sobre todo, hiperandrogenismo clínico, ¿ya? Y de amenorrea estén presentes para poder hacer el diagnóstico de ovario poliquístico. Ahora existen pues ecógrafos modernos, ¿ya? Que utilizan diferentes técnicas de visualización. Una de las técnicas que utilizan es colocar el ovario y aplicas esta técnica y solito la máquina va a contabilizar todos los folículos, ¿ya? Entonces ese te da el número exacto de folículos que tiene ese ovario, ¿ya? Son nuevas técnicas que existen para justamente controlar. ¿Qué otras patologías tú puedes encontrar en las niñas y adolescentes? Sucede que la niña nace y al año o a los 2 años la mamá te lo trae y te dice: doctor, mi hijita tiene su vagina cerrada. Y tú la examinas y efectivamente solo hay un puntito, ¿ya? Por donde sale la orina, no, ni siquiera está a nivel del acto urinario. Y todo lo demás está completamente cerrado, ¿ya? A esto se llama coalescencia de labios o sinequias labiales, ¿ya? Antes agarraban un bisturí y le cortaban acá, ¿ya? Eso no se hace. Lo que se tiene que hacer en estos casos es darle estradiol todos los días y solito se va a ir abriendo paulatinamente y se va a formar parálisis, ¿ya? Ese es el único tratamiento que existe y no amerita otra cosa, ¿ya? Cuando son muy cerrados, pues está indicada la cirugía, pero como les digo, el tratamiento con hormonas, con estradiol, es más que suficiente para darle tratamiento a este tipo de cosas. Ahí tienen otras sinequias vulvaris, ¿no? Es frecuente, no es infrecuente. Y hay que observarlo sobre todo en recién nacidos, porque es más fácil tratar a los recién nacidos, ¿ya? Hasta que los labiecitos estén abiertos, no le va a producir ningún problema a la niña, ¿ya? Entonces puedes usar crema con estrógenos, puedes utilizar, yo nunca lo he visto, pero alguna vez alguien recomendó colocarle una jeringa de 10 centímetros en el introito para que no se cierre, para que no se pegue. Ese tratamiento lo usamos cuando hacemos tratamiento, por ejemplo, de un tabique transversal, ¿no? Y no podemos abrir todo el orificio, le colocamos una jeringa de 50 para que no se cierre, ¿no? Porque se puede volver a cerrar. Algo así, este es el tratamiento mecánico, ¿no? Pero en realidad, como les digo, solo con los estrógenos no necesitan hacer otra cosa y solitos se van a separar los labios, ¿ya? Puro vaginitis, ya sabes tú cuál es la causa más frecuente, generalmente son gram negativos los que le colocan ahí. Una recomendación es que hagas cultivo del
lugar donde se presenta el problema para que puedas dar un buen tratamiento. Generalmente un derivado de las penicilinas, más bien, puede ser amoxicilina, puede ser una cefalosporina de primera generación, van bien en este tipo de infecciones. Entonces, acá pues van a aparecer E. coli, van a aparecer Proteus, pueden aparecer ciertos estafilococos, pero generalmente son contaminaciones. Y la característica, ¿cuál va a ser? Que la niña se está rascando, y uno examina los genitales y justo alrededor, sin ni siquiera introducir ningún instrumento, alrededor de los labelitos mayores van a notar un enrojecimiento bien marcado. Y en niñas los hongos no están presentes. Esa es una infección por una bacteria. Darle el antibiótico que te he recomendado y darle una cremita que tenga un antipuriginoso, que tenga un antibiótico. Entonces eso también le va a ayudar de forma local. ¿Ya? Si hay sangrado y todavía no le toca menstruar, lo primero que tienes que investigar son traumatismos, lo segundo que tienes que investigar es signos de violencia sexual y por último ya la presencia de tumores. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo tiene la niña para infectarse o para producir una vaginitis? Básicamente que sus labios pues, no cumplen con la función de protección. Por eso es que se infecta rápidamente, ¿no? Su piel es delgada, la piel de una niñita es delgada, es delicada, ¿no? La mucosa vaginal es atrófica, todavía no ha desarrollado la flora vaginal que debería haber. El pH tampoco no es ácido, es un pH neutro, ¿no? Y obviamente la proximidad del ano es uno de los principales factores por el cual estas niñas se infectan. Si ustedes, cuando vayan a la periferia, le empiezan a examinar a los niñitos, van a ver que todos andan con el poto sucio, ¿ya? Y esa es la causa principal por la que se contaminan. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar los hábitos de higiene, tenemos que enseñarles a realizarse una higiene adecuada del área genital, ¿no? A incentivar el lavado de manos, ¿no? Y a evitar pues todo aquello que pueda resultar contaminante para una niña, ¿ya? Y ahí tienen una niña con una inflamación marcada, producto justamente de una infección de los genitales, que no es otra cosa más que un germen que se ha metido ahí y que hay que dar tratamiento para que eso no se haga. ¿Sirven los cultivos? Sí sirven, ya les he recomendado que deben hacerlo. Si es que todo el tratamiento y el paciente sigue con su infección, con su inflamación, y vuelve a dar tratamiento y sigue con su infección, entonces deben buscar otras posibilidades etiológicas, ¿no? Pudiera ser que los hábitos higiénicos sigan persistiendo en su mal realizar, o que de repente hay algún problema con su ropa interior, ¿no? O de repente está usando alguna sustancia que no es adecuada, ¿no? Entonces, antibióticos, darle estrógenos para ayudar en estos grupos de niñas. Que en realidad es raro, la mayoría va a responder con el primer tratamiento que te he mencionado. Y no te olvides, y esto sí es importante, que aparte de los gérmenes que pueden entrar ahí por contaminación, sean digestivos, respiratorios, no debes dejar de pensar en enfermedades infecciosas, ¿ya? Entre ellos herpes, tricomonas, gonococo, y recuerda que la mayoría de niñas no van a sufrir penetración. Es muy difícil que alguien violente a una niña, ¿ya? En realidad, yo creo que es hasta imposible, ¿de acuerdo? Pero sí existe lo que se llama otro tipo de violación, que es el de realizar maniobras. Por ejemplo, los que hacen los adultos frotan su pene contra la vagina de la niña. No hay penetración, pero lo frotan, es un tocamiento indebido. Y eso puede ser más que suficiente para que infecte a la niña, ¿ya? Entonces, tienen ustedes que buscar estas posibilidades, ¿ya? No lo dejen pasar, porque pueden ustedes estar hablando no solamente una vida, sino a una persona de ser abusada sexualmente, ¿ya?
Y acá sí, obviamente ya se puede meter el hongo. Busquen parásitos también, sobre todo en nuestro medio, es muy frecuente. ¿Cuál es la prueba para diagnosticar oxiuros? De este grado, muy bien. ¿Han hecho o no han hecho? ¿Han visto el microscopio o no? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo sangrado prepuberal, pues yo tengo que pensar en drogas, pero no en drogas estimulantes, ¿no? Fármacos que me puedan condicionar sangrado. ¿Ya? Tengo que pensar en pubertad precoz, tengo que pensar en tumores. Ahí sí, sería ovario, sería útero, sería vagina, y acá este es un sarcoma bacteriano. Que es raro, pero es mortal, es potencialmente maligno, como todos los sarcomas, ¿ya? Y bueno, recuérdense el ejemplo, ¿ya? De la niña que se introdujo y empezó con la leucorrea, también puede producir sangrado, también puede producir hemorragia, ¿ya? Trauma genital es de lejos uno de los más frecuentes cuando vienen por sangrado. Y es la niña que estaba jugando en el sube y baja, ¿no? Y su hermanito, no por broma, por lo que quiera, se salió del sube y baja y la chiquita se cae, ¿no es cierto? Se golpea en esa zona y aparece con un hematoma terrible. ¿Ya? Y en esta zona los hematomas sí pueden producir inclusive shock hipovolémico, porque no se detienen, no se contienen. ¿Ya? Y en este caso, cuando uno encuentra un hematoma grande que está disecando, lo que tiene que hacer es ir a la sala de operaciones, hacer un corte y buscar el vasito que está sangrando. ¿Ya? No hay otra manera de concluir. Cuando el hematoma es pequeño, cuando tú notas que no está creciendo, cuando sus funciones vitales son estables, entonces si hay un corte, lo suturas. Y si no hay un corte, medios físicos, colocar hielo, un antiinflamatorio y observar. Si no hay crecimiento, a su casa y reposo todo el día. Es todo el tratamiento que hay que hacer en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Va a depender mucho del tamaño de la lesión. ¿Y qué pasa, doctor, si se ha desgarrado el himen? Bueno, ya te he explicado que primero no es fácil decir que el himen se ha roto o no se ha roto. Y si se ha roto, no es que lo hagas por malo, pero mejor dice que no le ha pasado nada a la mamá para que de esa manera no se preocupe. Porque si no, va a estar estresada hasta que se case. ¿Ya? Entonces, dejarlo así, les aseguro que ni los médicos, siendo médicos, se van a dar cuenta si la mujer es virgen o no es virgen. ¿Ya? No es cierto de que es una relación especial, que no se puede tener, eso es mentira. ¿Ya? Así es que no se preocupen de nada. Vean, y entonces acá sí yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Esto fue producto de un golpe o fue producto de abuso sexual? O de una penetración frustrada? O de un intento de violación. Entonces tengo que saber describir la lesión. Lo más importante es que ustedes sepan describir la lesión. ¿Y cómo se tiene que describir? Unos dicen que de arriba, tú describes nada más en la región anterior, cerca del clítoris, a la derecha, a la izquierda, a horas 2, 3, como quieras, pero describe qué es lo que has encontrado. ¿Ya? Describe qué alteraciones tiene, si hay sangrado activo, si hay laceraciones, si hay equimos, si hay hematomas. Todo eso tiene que estar bien escrito. De tal manera que tú no vas a ser un juez de lo que ha pasado, simplemente vas a ser la persona que describe el daño que tuvo la niña. ¿Ya? Y a veces ocurren cosas así, ¿no? En las cuales, pues, ya acá sí ha habido abuso sexual, ¿no? Hay un prolapso, inclusive aquí, producto justamente de una violación y probablemente hasta una enfermedad. El otro síntoma que también ya lo hemos tocado y solamente es un recuerdo es la parte de amenorrea, ¿no es cierto? Y es la niña que empieza a menstruar y que deja de menstruar. Entonces la primera gran pregunta es, ¿está embarazada? ¿Sí? No, no está embarazada. Muy bien. ¿Por qué es la amenorrea?
porque el eje está inmaduro, lo más probable, ¿no? Esperemos un tiempo para ver cómo se repone. Pero si yo ya tengo 16, 17 años y no menstruo y no tengo, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Cuál es la primera pregunta que tengo que hacerme si yo tengo una amenorrea a los 16 y a los 17 años? Sexuales. Muy bien, ¿no? Aparte de que me voy a preguntar si es primaria o secundaria, voy a preguntarme, ¿tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios o no tiene? ¿Listo? Eso me va a dar a mí la base para que yo empiece mi estudio. ¿Tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios? Muy bien, ecografía, nuestra señorita, descartar síndrome de ovario poliquístico, descartar hipotiroidismo, descartar hiperprolactinemia, etc. Ya todos ya saben ustedes cuáles son todos los cuadros que pueden darme amenorrea secundaria. Y si es una amenorrea primaria, si es una amenorrea primaria, tengo que descartar lo que han expuesto sus compañeros, ¿no es cierto? Disgenesia. A ver, ¿quién de ustedes está así? Nadie, ¿no? Ya también la hemos visto, ¿no? Solo para recordarles la amenorrea hipotalámica, ¿no es cierto? Y me olvidaba en la amenorrea primaria, no dejen de descartar los problemas congénitos también, no solamente la disgenesia gonadal, ¿no? O sea, las malformaciones, ¿no? Himen imperforado, fabrique vaginal, todas esas cosas. Y no dejen de descartar el embarazo. No porque tenga 11 años, no piensen que no esté embarazada. ¿Ya? En menorrea secundaria no hay nada nuevo, es bonito que en cuanto al tratamiento, en las niñas, cuando voy a dar, tanto para el sangrado, o sea, la hemorragia, como para la menorrea, es posible que la dosis de anticonceptivos orales combinados tenga que variar, ¿ya? En las niñas, sobre todo cuando hay hemorragia, vamos a tener que usar dosis altas de anticonceptivos orales. Si en la mujer adulta usábamos una tableta para regular el ciclo, en las niñas podemos llegar a utilizar hasta 6 tabletas diarias para controlar el sangrado y después poco a poco ir bajando la dosis de anticonceptivos orales combinados. Solo eso tener en cuenta. Esto también ya lo hemos estudiado, hemorragia por deprivación. ¿Cuál es la hemorragia por deprivación? A ver usted, doctora. Sí, ¿cuál es la hemorragia por deprivación? Miren, este es el recaso ya. Al quitarle los estrógenos y progesterona. ¿Cuál es la hemorragia por deprivación? La hemorragia por deprivación. La paciente que yo le doy anticonceptivos orales Y se le quita. y le corto, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar al día siguiente? Va a dejar. Sangrado. ¿Por qué? Por deprivación hormonal. ¿Y la hemorragia por disrupción cuál es? ¿Se acuerdan o no? La paciente que no ovula, no hay segunda fase del ciclo, por lo tanto no hay menstruación. Sigue habiendo estimulación estrogénica. Y sigue estimulándose hasta que se rompe. Es como este edificio, ¿no? Vas construyendo más pisos, hasta que en un momento se cae. ¿No es cierto? Hemorragia por disrupción. Característica, esta da un sangrado abundante. ¿Ya? Pero no es por ovulación. ¿Listo?
Ya pues jóvenes. Eso ya se les he dicho cuántas veces. ¿Qué? En cuanto a hemorragia uterina normal, en realidad, si ustedes ven los diagnósticos de los que producen hemorragia uterina normal, son similares a los que se producen en la mujer joven y adulta. Quizás destacar que en la niña o en la adolescente, la más frecuente es la anovulación. Eso es quizás lo único que yo tengo que descartar. Porque síndrome de ovario poliquístico se presenta en la misma frecuencia que en las mujeres más maduras. Cuerpo lúteo deficiente es muy raro. Los demás se presentan igual, en la misma proporción que se presenta en la mujer adulta. El tratamiento es igual, es lo mismo, solo que con la dosis que les he dicho alta, ¿ya? Creo que acá tengo un... Y creo que eso es lo más importante. Recordar también que el embarazo se presenta en las adolescentes, hay varias tesis al respecto, y pregonar que tenemos vacunas para una serie de enfermedades, principalmente VIH, y que todas nuestras niñas y adolescentes deben estar vacunadas por el VIH. El programa actual del Ministerio de Salud establece vacunación gratuita para todos y a todas las edades. Entonces ya no hay excusas para que no se coloque su vacuna. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por supuesto. ¿En qué tiene pues hemorragia? Pero es que es muy sencillo, o sea, ustedes lo único que tienen que recordar en hemorragia es sistema Pancoin, nada más. Después es idéntico. Así es, no tiene nada de difícil. Nosotros para determinar si somos bisexual o no, ¿no debe ser el perito? ¿Perdón? ¿No debería ser perito el que haga eso? Ya. Cuando tú vayas a hacer tu serum, tú eres el médico legista, eres el pediatra, eres el ginecólogo, todos. Así que ponte en la posición aquí. Vas a tener que hacer. ¿Ya? ¿Has hecho una autopsia? Vas a tener que hacer una autopsia. Los que vayan a trabajar sobre todo en zonas mineras, ¿ya? Tanto en las minas pequeñas como en los pueblos aledaños de las minas, son zonas muy violentas, ¿ya? Entonces van a haber muertos y la policía va a pedir que usted haga la autopsia y determine la causa de la muerte. ¿Viste? Y no vas a terminar pues todo, vas a tener que pedir un serrucho al carpintero. Sí, así se hace. ¿No? Así van a tener que hacer. Doctor, una consulta. Doctor, es que no le escuché bien lo de hemorragia uterina por disrupción. O sea, ¿podría lograrse ese efecto similar dando anticonceptivos sin oposición de progesterona? Claro. Sin oposición de progesterona. Si yo tengo un endometrio que está creciendo por estímulo estrogénico, ese endometrio no cae porque no hay efecto de la progesterona, ¿correcto? No se desvisualiza, no se va a liberar prostaglandinas y entonces no se va a caer, sigue creciendo. ¿Ya? Entonces tú me dices, si yo le doy, doctor, progesterona, ¿le va a producir sangrado? Claro, le va a producir sangrado. Le empieza a dar progesterona y empieza a menstruar. Justamente, esa es la prueba del PEG. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo primero que damos? Progesterona. Y si menstrua, si menstrua quiere decir que el órgano terminal está bien, que el endometrio está bien. ¿Correcto? Bueno,
es solamente que apliquen lo que han aprendido. Yo no sé por qué se hacen tantos problemas. En realidad, las preguntas que vengan de esta clase no deberían fallar ninguna, porque solamente es un repaso. Ahora, si fallan, pues no merecen aprobar.